Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de autoridad espiritual. Estamos en el módulo 3, el reino aquí y ahora, el poder de atar y desatar. Y en esta ocasión voy a impartir la sesión 4, que se llama el poder de la intercesión. Es un tema muy interesante y como hemos venido viendo, la intercesión tiene poder cuando nosotros oramos, hay poder por causa del nombre de Jesucristo. Por causa del nombre de Jesucristo los cielos están abiertos, por causa del nombre de Jesús, por su sacrificio, muerte y resurrección, nos ha sido dada autoridad para atar y desatar, de manera que hasta que la tierra se mueva, el cielo se abrirá y manifestará el poder sobrenatural de Dios. Sabemos que a través de nuestra intercesión es el medio a través del cual, la única manera a través de la cual Dios ha diseñado manifestarse, es la única manera a través de la cual Dios ha determinado que su presencia se manifieste y de esta manera Él venga gobernando, el reino de los cielos venga tomando dominio, influencia, haciendo que las cosas cambien. Así que el poder de la intercesión consiste en hacer que las cosas sucedan de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, sabiendo que tenemos ahora nosotros nueva vida en Cristo, como dice la Escritura, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad, traducido de la palabra griega exousia, derecho legal. Sabemos que tenemos derecho legal por causa de la justicia de Cristo Jesús. Sin embargo, muchos se sienten indignos. Y aquí vamos a considerar la dificultad que muchos tienen en la vida espiritual, en la vida cristiana, para empoderarse y levantarse con la autoridad que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha llamado como su iglesia a levantarnos con autoridad para hacer que nuestro mundo cambie, para que la salvación llegue a aquellos que aún no le conocen. Él nos ha llamado a proclamar el poderoso evangelio de Jesucristo, para brillar como una luz en medio de la oscuridad y ser sal para la tierra. Sin embargo, encontramos una dificultad en muchos que se sienten indignos, que se sienten lejos de Dios, reprobados, como que algo falta, como que algo no está bien. Muchos han tomado lo que enseña la escritura de una forma perfeccionista, religiosa, porque cuando nosotros queremos vivir en la vida cristiana de acuerdo a nuestra propia justicia, nos volvemos orgullosos, religiosos y aún perfeccionistas, aún pensando que lo que vemos en la vida de otros a nosotros nos coloca por encima y en mejor condición, cuando sabemos que, dice la Escritura, dice que hemos sido justificados, hemos sido hechos justos por medio de la fe para tener paz con Dios. Así que, bueno, esta es una dificultad que tenemos en nuestra vida de fe. Si queremos realmente vivir en el poder de la intercesión, necesitamos resolver este conflicto espiritual, dejar de vivir en nuestra propia justicia y aprender a vivir a través de la justicia de Dios que nos ha sido dada como un regalo por medio de Jesucristo. Recuerda cómo el Señor Jesús declaró en Mateo 21:31, hablando de los publicanos y las prostitutas, les decía a los religiosos, orgullosos que confiaban en sí mismos, les decía, ellos van delante de ustedes en el reino. Así que aquí podemos ver cómo tenemos que resolver esos problemas de conciencia que muchas veces tenemos en nuestro corazón y que nos incapacitan para, a través de la fe, utilizar el poder de la intercesión y el poder que tenemos al orar. Sabemos que no solamente es orar, pero que esta es una parte muy importante y fundamental para vivir en autoridad. Si nosotros no oramos, no intercedemos, no estamos usando las llaves del reino y ejerciendo la autoridad que el Señor nos ha dado. Por otra parte, vemos allá en Lucas capítulo 8, verso 14, cómo Jesús cuenta una historia sobre un publicano y un fariseo, precisamente por cuanto dice que lo dijo, por cuanto ahí le escuchaban personas religiosas, líderes religiosos, fariseos, dice que confiaban en sí mismos. Así que por eso Jesús cuenta esta historia percibiendo la atmósfera y dándose cuenta que allá hay personas orgullosas, religiosas,
que viven de acuerdo a su propia justicia y que creen que Dios les va a oír por cuanto ellos creen que sí son santos y viven en santidad, a diferencia de otros a los que ellos juzgan y rechazan. Pero el Señor les dice, haciendo esta historia, les dice, les aseguro que el publicano que aún le daba vergüenza y se sentía indigno de orar, dice, por cuanto él reconoció su condición, les aseguro que él descendió justificado antes que el otro. Jesús hablaba porque seguramente él vio muchas veces en el templo cuando iba cómo oraban los fariseos. Y los fariseos oraban creyendo que ellos eran santos y vivían en santidad, en santidad. Y dice Jesús como estando ahí un publicano contando esta historia que parecía ficción, pero también era realidad. Él dice como el fariseo oraba diciendo, gracias Señor que no soy como este publicano. Y él confiaba en su propia justicia, en cambio el publicano decía, se sentía indigno del Señor. Sin embargo, Jesús dice por cuanto el publicano pudo reconocer su condición y reconocer que él no era justo ni era santo, pero que solo Dios podía hacerle justo y santo, es que él dice, descendió justificado. Así que aquí tú puedes ver cómo nuestra propia justicia nos va a incapacitar para orar con el poder de la intercesión si confiamos en nosotros mismos y creemos que nosotros sí vivimos en santidad o creemos que no somos suficientes, que algo está mal en nosotros por causa de nuestro pasado o lo que hicimos el día de ayer o hoy mismo y que nos sentimos reprobados, nos daremos cuenta que no podremos movernos en el poder sobrenatural de Dios. Así que bien, pues vamos a entrar, bienvenidos. Bien, vamos a dar inicio a esta sesión en nuestro curso de autoridad espiritual. Este es el módulo 3, el reino aquí y ahora, el poder de atar y desatar. Vamos a entrar en la sesión 4. El tema es el poder de la intercesión. De Daniel, cómo la intercesión tiene poder para hacer que cambie la historia de las naciones, cambie la historia de las personas, cómo a través de la intercesión de Daniel podemos ver cómo a través de nuestra fe, cuando nosotros oramos e intercedemos, podemos hacer que las cosas sucedan, que el reino de Dios se manifieste, que Él venga teniendo dominio, influencia, gobernando en el reino de los hombres, y como a través de la intercesión, Dios hizo posible que terminara un tiempo de ruina para Jerusalén debido a la cautividad de Babilonia, debido a su idolatría y a su maldad. Los judíos terminaron siendo conquistados y destruidos por el poderoso imperio de Nabucodonosor de Babilonia. Nos dice lo siguiente en Daniel capítulo 9, verso 1. Era el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero y descendiente de los Medos, quien llegó a ser el gobernante del reino de los babilonios. En su primer año de reinado, yo, Daniel, dice, comprendí las escrituras. Vemos cómo Daniel al escribir este libro nos da una ubicación histórica de tiempo para entender lo que sucedió, porque esto es algo documentado en la historia. Y dice él, yo comprendí las escrituras donde el Señor comunicó al profeta Jeremías la ruina de Jerusalén que duraría 70 años. Así que estamos viendo aquí que seguramente ya Daniel conocía estas escrituras, pero ahora al leer nuevamente lo escrito por el profeta Jeremías, se dio cuenta que estaba entrando a un cumplimiento profético. Así es, Daniel en su día pudo ver este cumplimiento profético y pudo vivir en el tiempo que Dios había establecido de ruina para Jerusalén, de desolación, serían 70 años. ¿Qué fue lo que hizo Daniel cuando se dio cuenta que había terminado ese tiempo de ruina, de cautividad, y que era el tiempo de que los judíos regresaran de nuevo a la tierra que Dios le había prometido desde un principio a su padre Abraham? ¿Qué hizo cuando entendió que la ruina no sería por siempre, ese cautiverio en Babilonia no duraría toda la vida, sino había un tiempo que Dios había establecido de juicio y que ese tiempo había llegado a su fin, 70 años? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Comenzó a orar, comenzó a interceder. Entonces aquí vemos que hay poder en la intercesión cuando nosotros entramos en los planes y en los propósitos de Dios,
cuando hacemos que nuestra vida esté unida a sus planes y vivimos para el Señor, no solamente para cumplir nuestras propias metas, hacer realidad nuestros propios sueños y esperamos que Dios nos bendiga de esa forma, sino nos damos cuenta que cuando unimos nuestra vida y nuestro destino al propósito de Dios y a su voluntad, entonces todo eso sucede también en nuestra vida personal. Así que Daniel lo vemos comenzando a orar. Eso es lo que sucede cuando una persona tiene fe. Cuando una persona tiene fe y está viviendo a través de la fe, será un intercesor, será alguien que constantemente está orando, no solo en devocionales o en su tiempo privado, en su lugar secreto, sino en público y todo el tiempo donde quiera que tú vas. Serás alguien que la fe te va a hacer orar, te va a hacer entrar en un proceso creativo, porque sabemos que lo que el Señor dice por causa de la gracia de Jesucristo, Él nos declara lo que ya ha sido hecho y cuando entramos en intercesión solamente estamos asociándonos como socios del Espíritu Santo, colaborando con Dios para que las cosas sucedan y su voluntad sea hecha. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Muchos quizás se sientan incapacitados para orar con fe porque no saben ayunar o no pueden ayunar. Ya veremos cómo esto tampoco significa un obstáculo o una dificultad cuando nosotros queremos servir a Dios a través de la intercesión y cuando nosotros oramos queremos que a través de nosotros se manifieste el poder de Dios. Y dijo así Daniel, esta fue la oración y confesión que hice al Señor. Observa cómo él no se quedó esperando a ver qué día el Señor haría realidad lo que había dicho. Él no dijo, bueno, Señor, pues qué bueno que esto ya llega a su fin. Y bueno, pues ahí cuando tú quieras, porque tú sabes cuándo harás las cosas. Muchas personas así es como oran, pero lo peor así es como piensan, que allá Dios algún día, cuando Él quiera, hará que las cosas sucedan cuando estamos viendo que Dios siempre tiene un tiempo para todo y cuando llega el momento de que las cosas sucedan, Él está esperando que nosotros colaboremos. Hasta que no se ate y desate aquí en la tierra, no se atará y desatará en el cielo. Así que vemos a Daniel diciendo, hice confesión, diciendo, Señor Dios grande y temible, y él comienza a adorar y alabar a Dios y reconocer su grandeza, su majestad. Así es como él se conecta con Dios como un padre, adorándole y le dice que cumples tu pacto de fidelidad. Le recuerda que él es un Dios fiel, es un Dios de pacto y que aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, dice aquí Daniel. Y le recuerda esto al Señor como es fiel con aquellos que le aman y le obedecen. Pero había un problema aquí. Israel estaba en la ruina precisamente por su desobediencia y su rebelión. ¿Cómo podremos nosotros entrar en este pacto con Dios si nosotros también podemos fallar en cualquier momento y hacer cualquier cosa que nos haga sentirnos reprobados e indignos? Por causa del nuevo pacto que hay en Cristo Jesús, nosotros hemos sido hechos justos y entonces de esta manera estamos unidos al Señor y nuestras propias fallas o debilidades no harán que nosotros estemos separados de Dios y nos van a incapacitar como ocurría antes en Israel por causa de la ley, que en cualquier caso que desobedecieran la ley de Dios, ellos quedaban completamente separados y completamente reprobados. Por eso Daniel está aquí apelando a la ley, diciendo que Él es un Dios grande que cumple su pacto con aquellos que le aman y le obedecen, pero dice, reconocemos que hemos pecado, tú eres fiel, pero nosotros hemos pecado y hemos hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Y yo te encargo que leas nuevamente y recuerdes todo lo que nos dice el libro de Daniel en el capítulo 9 y capítulo 10, donde ahí vamos a entrar en muchos detalles de la manera en que Daniel oró, cómo oró con tanta entendimiento, porque la intercesión, ya lo vimos, nos hace cercanos al Señor, o por causa de esa cercanía y amistad que Dios tenemos ahora con Dios por causa de Cristo, porque es por causa de Cristo que ahora tenemos entrada, dice, al trono de la gracia para hallar misericordia y encontrar oportuno socorro. Es por causa de Cristo que se ha abierto un camino hacia el lugar santísimo y podemos entrar en su presencia. Es por causa de Cristo que nosotros ahora podemos movernos en el poder de la intercesión.
Así que dice aquí Santiago capítulo 5 verso 16. Por tanto, dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Así que aquí nos está hablando de, en algún momento, de orar unos por otros, nos está diciendo que la oración del justo es eficaz y que puede lograr mucho. Así que nos está dando un principio muy poderoso y es que solamente al orar podemos hacer que las cosas sucedan, no solamente a través no, más bien no a través del afán de confiar en nuestro propio esfuerzo, sino cuando nosotros estamos, desde luego, haciendo lo que nos corresponde, cuando estamos haciendo aún por fe lo que tenemos que hacer, pero dice que podemos lograr a través de la oración. Dice que a través de la oración, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, podemos lograr mucho. Y esta es una interesante expresión porque está hablando aún lograr mucho o más de lo que podemos hacer o conseguir a través de nuestro propio esfuerzo. Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar, según el poder que actúa en nosotros. Así que la fe es un poder, la autoridad que Dios nos ha dado es un poder que actúa en nosotros. La identidad de hijos amados y herederos es el poder que actúa en nosotros para lograr mucho más de lo que podemos conseguir por nuestro propio esfuerzo. Entonces dice que la oración es eficaz cuando es una oración que viene de un justo. Así que la palabra eficaz se traduce de la palabra griega energeo, que se refiere a la energía, por tanto a la habilidad de que las cosas se hagan. Así que dice que es la oración del justo, la oración eficaz del justo. Así que cuando nosotros oramos como justos, oramos con base en la justicia de Dios, no en nuestra propia justicia, sino cuando nosotros oramos con base en la justicia de Cristo que nos ha sido dada, nuestra oración se vuelve eficaz. Así que como vemos, no es una oración de personas religiosas, orgullosas, que confían en sí mismas, en que no han hecho esto, no han hecho aquello, que han estado tratando de vivir, tratando de agradar a Dios. No es la oración de alguien que confía en sí mismo, sino es la oración del justo que se vuelve eficaz. Así que lo que hace la oración eficaz es cuando viene de alguien que es justo. Nos dice ahora lo siguiente, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. En otra versión dice, Elías era un hombre como todos nosotros. En otra versión dice, Elías era un hombre con debilidades como nosotros tenemos. Así que, qué extraña comparación. Nos está hablando de la oración eficaz del justo y nos dice que Elías era un hombre con pasiones como nosotros, con debilidades como todos nosotros. Es decir, en sí, él no era un hombre justo. No era su virtud ser un hombre justo, él era un hombre débil, como todos nosotros. Débil para poder cumplir con la ley de Dios, débil para poder vivir en santidad. Sin embargo, dice que oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Oró fervientemente, dice. Dice que oró con el fuego del amor de Dios, con el fuego de la pasión de Dios, ardiendo en el amor y en la pasión que Dios nos da. Así fue como él oró. Es decir, esta oración era una oración de fe. No era una oración basada en su propia justicia. No era porque él decía, es que yo no he pecado, yo ando muy bien, yo vivo en santidad. No, oró fervientemente, oró en el fuego, en el ardor del amor de Dios y por tanto de la justicia de Dios para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que aquí podemos ver el poder de la intercesión a través de Elías, que él aprendió a orar eficazmente como justo, como un justo, porque la oración eficaz solo proviene de los justos. Y dice que hizo algo impresionante, cómo él pudo usar la autoridad que Dios le dio, así como nosotros nos ha sido dada la autoridad de Dios por causa del nombre de Jesucristo, cómo él pudo alterar las condiciones del clima, cómo él pudo detener la lluvia, y también cuando él oró, otra vez dice, hizo posible que los cielos se abrieran y lloviera de nuevo sobre Israel,
dando fin a una sequía terrible que había traído crisis económica y haciendo que la tierra nuevamente, al venir la lluvia, se volviera fértil y produjera fruto. O sea, esta intercesión tuvo poder para cambiar el clima, para cambiar la economía, para salvar a toda una nación de un tiempo de crisis económica. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Así que por esta razón tenemos que entender de la forma adecuada y por esa razón es que voy a hacer un comentario haciendo una observación a lo que vemos en este manual, porque lamentablemente en este manual el autor de este libro sí está dando un punto de vista una vez más de una manera religiosa, legalista, pero vamos a ver entonces aquí en base a las escrituras que el poder de la intercesión estará sostenido por nuestra fe. Nuestra intercesión tiene poder por causa de nuestra fe, de nuestra autoridad dada como hijos de Dios. Vamos a ver entonces nuevamente un tema que ya hemos visto y que aún he estado enseñando a través del estudio en el libro de los Romanos, hablando de la justicia de Dios y de la justicia propia, que es la justicia religiosa. La palabra justo, que se traduce aquí la oración eficaz del justo, escribe el libro de Santiago, puede lograr mucho. La palabra que se traduce aquí como justo del griego es la palabra dikaios, alguien que anda y camina en conducta recta, alguien que vive en un estado permanente de rectitud o de ser recto con base en normas divinas o humanas. La palabra justo en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se traduce de la palabra yashar, que se traduce como recto, derecho, correcto delante de los ojos de Dios, ecuánime, honrado moralmente, uno que tiene sus cuentas al día con Dios. Qué interesante, uno que tiene sus cuentas al día con Dios. Aquí tendríamos que considerar entonces lo siguiente y ver, revisar nuevamente cómo nosotros estamos creyendo acerca de la justicia de Dios y de esta manera cómo es que nosotros somos justos por gracia y por tanto somos justos y se nos ha dado esa posición por causa de Cristo y por tanto nuestra oración es la oración eficaz del justo. Tenemos que orar con la oración eficaz del justo, entendiendo entonces de la manera correcta como lo dice la Escritura. Recuerden que un manual no es la Biblia y tenemos que discernir cuando algo que se comenta pues no va de acuerdo a la gracia y no está de acuerdo a lo que estamos entendiendo en la Biblia, directamente en las Escrituras. Bien, pues aquí lo que tenemos que ver es que en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel a través de Moisés, hay que recordar que en el desierto, cuando ellos se dirigían hacia Canaán, Dios hizo construir una tienda y por otro lado dio la ley. Tenemos por un lado la ley que nos dice cómo, quiénes serían aquellos justos delante de Dios. La ley nos diría quién es recto, quién es derecho, quién está correcto delante de los ojos de Dios, quién es honrado moralmente, quién tiene sus cuentas al día con Dios. La ley nos está declarando en realidad y nos fue dada para conocer el pecado. Eso es lo que nos dice el libro de Romanos. La ley fue dada por causa del pecado, para darnos cuenta que no hay justo ni uno solo. Pero por otro lado, Dios ordenó que se levantara una tienda, un tabernáculo, a la par que la ley estaba indicando al pueblo de Israel su pecado y su maldad, al mismo tiempo había una tienda, un lugar donde el pueblo de Israel tendría que ir a hacer sacrificios por causa de su pecado. Así que Dios les enseñó que la única forma de ser justo desde el Antiguo Testamento no consistiría en creer que no estamos haciendo lo que otros hacen o que sí hacemos lo que a Dios le agrada, sino la ley fue dada para darnos cuenta que necesitamos la justicia de Dios. Como dice Romanos, la ley es un ayo que nos lleva a Cristo, un maestro que nos va a indicar en dónde está la justicia verdadera para que nosotros lleguemos a ser justos de acuerdo a la justicia de Dios, no a nuestra propia justicia. Así que en el Antiguo Testamento, el justo era justo por cuanto en primer lugar la ley le indicaba su pecado y su maldad. No robarás, no mentirás,
todo lo que conocemos como los 10 mandamientos. Quien no solo antes, sino hoy en día puede afirmar y puede reconocer que está cumpliendo con la ley o con los 10 mandamientos. Desde luego que sabemos que en cualquier momento fallamos y constantemente fallamos. Por eso Dios le mostró a Israel que había un camino para ser justo y era a través de sacrificios. Un cordero que como Juan declaró, que quita el pecado del mundo, haría posible que el pueblo de Israel fuera justo por causa de un sacrificio. Es decir, alguien tendría que llevar el juicio y por tanto las consecuencias del pecado, y ese sería una víctima, un sacrificio que sería la única manera de acercarse a Dios. Así que bien, ser justo significa, número uno, ser como Dios es. Y esto es por gracia, porque sabemos que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, entonces es por Cristo que yo tengo vida eterna, tengo la naturaleza de Dios. Y ya sabemos que ahora por causa de Cristo somos justos. Ser como Dios, Él es amoroso, santo, íntegro, paciente, misericordioso. Así que nos está diciendo que la santidad en realidad es un estatus. La santidad no es un mérito propio basado en cómo nos hemos comportado. La santidad es la condición que ahora tenemos por causa de Cristo. Si tú has nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo, eso ya nos hace ser santos para Dios y estar en santidad. Ser justo, número uno, es ser como Dios. Y número dos, en hacer las obras de justicia como Dios las hace. Así que si tenemos la vida eterna, la vida misma de Dios, su naturaleza, entonces tenemos la naturaleza de Dios y somos como Dios, entonces vamos a hacer lo que Dios hace. Vamos a hacer obras de justicia. Ya que es interesante porque cuando pensamos en la justicia, siempre pensamos en lo que no hacemos o en lo malo, ¿no? Pero más bien vamos a ver que significa en realidad hacer las obras de justicia, hacer cosas o actos de bondad, actos del amor de Dios que nos hacen ser como Dios es. Porque más bien la justicia de Dios consiste en hacer el bien y hacer lo que Dios hace, lo que nosotros en realidad nos hace bien. Santiago 1:27 dice, creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien. Esto es la justicia. No solo ver si no hice algo malo. La justicia no es revisar mi vida y ver si estoy libre de haber hecho algo malo o algo que considero malo y que veo en la vida de otros. Dice, creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Qué interesante. Entonces nos está haciendo, sobre todo cuando habla de hacer justicia, habla de hacer el bien y hacer lo bueno. Lo bueno, no solamente no hacer lo malo, pero sobre todo nos dice hacer el bien, hacer lo bueno, como nos dice aquí precisamente ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero, visitar y sanar al enfermo, perdonar a los que nos ofenden. Eso sería hacer justicia. El Señor, recuerdan, dijo, porque si ustedes no perdonan a los que les ofenden, entonces mi Padre tampoco perdonará a ustedes sus ofensas. Wow. Entonces, hacer justicia es perdonar a otros con la justicia con que a mí Dios me perdonó. Cuando pensamos en la justicia, siempre estamos viendo a lo malo, a lo negativo, cuando realmente Dios nos está diciendo el bien que tenemos que hacer, como bendecir a los que nos maldicen, como levantar al que está desanimado, como traer libertad al oprimido, como orar por el que está triste, consolar al que está triste, ayudar al que está sufriendo, como tener actos de generosidad, como dar a los que no tienen, los que están en necesidad, dar comida al hambriento, ropa al que no tiene que ponerse, predicar a otro el evangelio, eso sería hacer justicia. Predicar a otros el evangelio, anunciarles su salvación por medio de Cristo. ¿Quién ha pensado que eso sería ser justo? Pero cuando pensamos en ser justo, pensamos en que no hemos hecho nada malo.
Pero no, hacer justicia es también dar dinero a los que tienen necesidad, a los que están en pobreza. Es levantar también al que ha caído en pecado. En la iglesia normalmente aquellos que han caído en pecado se les condena, se habla mal de ellos, se murmura, pero hacer justicia es levantar y restaurar a aquel que ha cometido algún pecado y que lo tiene aún fuera de la presencia de Dios. Así que Apocalipsis 19:8 nos dice, hablando de la iglesia, del último, hablando de la iglesia gloriosa que será llevada en el arrebatamiento. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estas son las acciones justas de los santos: ayudar al huérfano, la viuda, al extranjero, visitar y sanar al enfermo, predicar el evangelio, ir por el que se ha apartado de la iglesia por causa de su pecado, levantar a alguien que se siente indigno y sucio por causa de su pecado y su maldad, dar a los que no tienen, ayudar a los pobres, hacer labor social. Aún las acciones justas de los santos serían entrar en la cultura, en la política, buscando que prevalezca la justicia en la nación, en nuestro país, en nuestra comunidad. Todas estas son acciones justas. No solamente es no haber hecho nada malo, sino más bien todo el bien que nosotros como iglesia podemos hacer a la sociedad en que vivimos, haciendo labor social, tomando influencia en la educación, la cultura, en la política, buscando que gobiernen los justos, como dice Proverbios, que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, dice, la nación sufre. ¿Quién había pensado que la justicia de Dios tiene aún que ver con esto? Con todos estos temas que, aún temas políticos, sociales, claro que tiene que ver con todo esto. Así que las acciones justas reflejan el corazón justo de un creyente. Vienen a ser el vestido espiritual delante de los ojos de Dios. Esas son las acciones justas. Quiere decir entonces que nosotros vamos a ser como Dios es, y cuando nosotros estamos haciendo lo mismo que Jesús hacía, predicar el evangelio, orar y sanar a los enfermos, buscar que el poder de Dios manifieste milagros, hacer, como ya vimos, todo el bien a las personas que nos conocen. Las acciones justas reflejan el corazón justo de un creyente, el corazón mismo de Dios. Es nuestra vestidura. Nos vestimos de justicia cuando nosotros hacemos el bien, cuando estamos buscando ser como Dios es. Así que vamos a hablar y estamos estableciendo aquí en las escrituras la verdadera justicia del creyente, para no regresar otra vez a la manera tradicional en que se enseña cuando se habla de ser justo y cuando se habla de la santidad. No salir de la gracia, sino permanecer en la gracia para que vivamos en identidad y podamos levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado. De esta manera, nuestra intercesión tendrá poder, o estaremos usando el poder de la intercesión con base en la verdadera justicia. Veamos las escrituras, veamos lo que nos dice la Biblia. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Observa cómo debes de considerar lo que tú crees que haces por ti mismo cuando estás confiando en tu propia justicia y diciendo, yo no soy, como decían los fariseos, como ese sucio publicano. Y entonces tu discernimiento lo utilizas para juzgar a otros en el pecado que tú ves, que tú crees que estás viendo. Así que dice, cómo aún nuestras justicias son para Dios un trapo sucio. Dice, y caímos todos nosotros como hoja. Fíjate cómo aquí no dice que caímos por causa del pecado, caímos por causa de nuestras justicias, de nuestras justicias. Eso es lo que nos ha hecho caer como una hoja, dice, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así que las maldades aquí no solamente son pecados cometidos, sino son nuestras justicias las que nos colocan en un camino de maldad. Qué impresionante. Esto es algo que va a quebrantar un corazón religioso y orgulloso, que está confiando en sí mismo y juzgando a otros. En otra versión dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Tus mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Es decir, ni siquiera nuestras propias obras, nuestras mejores obras,
Ni siquiera nuestras mejores obras ni nuestra propia justicia podrá librarnos de que Dios diga, tú estás en pecado y has cometido pecado. Estarás usando hojas de higuera como Adán y Eva que quisieron cubrir su desnudez y de todas maneras Dios dirá, yo te veo desnudo, te veo en pecado y en maldad, porque no son tus mejores obras lo que te va a cubrir a los ojos de Dios. Por eso vamos entrando entonces en la conclusión de lo que es la verdadera justicia. Dice aquí Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Este es la oración eficaz del justo. Este es el fundamento y lo que sostiene la oración eficaz del justo. Tenemos que orar sabiendo que somos dignos, sabiendo que somos justos y que tenemos la autoridad que Dios nos ha dado de acuerdo a lo que nos dice aquí, que hemos sido justificados. Dios nos hizo justos, no nos hicimos justos. Dios no nos va a oír porque esta semana no pecamos y andamos muy bien. O aún porque hemos hecho cosas buenas. Eso no es lo que nos hace justos. Lo que nos hace justos y nos hace orar como un justo y orar eficazmente como justos es la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso dice que dice que somos justificados. O sea, la acción de ser hecho justo. Pues por la fe. Dice que esta justicia de Dios es por fe. Es un regalo que nos ha sido dado al poner nuestra confianza en el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús. Dice que es entonces, por causa de esa justicia por fe, que tenemos paz. Si nosotros tenemos paz, como ya vimos, tenemos cercanía, tenemos intimidad con Dios, podemos entrar al trono de la gracia, podemos nosotros ejercer la autoridad de atar y desatar. Tenemos paz, porque si no hay paz con Dios, si nuestra conciencia nos sentimos culpables, nos sentimos injustos, claro está que no vamos a orar eficazmente. Si cada vez que oramos nos sentimos reprobados y sentimos que no podemos dejar atrás una carga de pecado que nos sigue molestando, que nos sigue haciendo sentir tan mal con Dios, no podremos tener paz con Dios. Solamente es posible tener paz con Dios para que la intercesión tenga poder cuando estemos viviendo en justicia por medio de la fe. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos sido hechos justos por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque también tenemos entrada por fe también a esta gracia. Ahí está, en la cual estamos firmes. Ahí es donde hay que estar firmes en esta gracia, en que por fe somos justos. Hay que estar firmes para poder vivir vida nueva y abundante en Jesús. Solamente firmes en la gracia y en la fe podremos vivir en nueva identidad como hijos amados y herederos. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, nuestra expectativa está en que nosotros nos sentimos orgullosos de que esta gloria de Dios que nos ha sido dada por causa de Cristo es lo que nos cubre, nos viste de justicia, nos hace dignos y amados para orar eficazmente como justos. Por eso dice que tengamos cuidado para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ahí en la carta de Pedro, ¿verdad? Dice que el esposo debe tratar a la esposa como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Está hablando a un esposo cristiano, claro está, a un esposo que ha sido hecho justo por causa de Jesús. Le dice que la trate bien, para que sus oraciones no tengan estorbo. Para orar eficazmente necesitamos, por tanto, vivir en la justicia de Dios. Romanos 5:1 dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justos en esta versión, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz con Dios, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios. Ahí está. Este es, por tanto, la identidad de hijos amados y por tanto eh, este es nuestro llamado como intercesores. Esto es nuestro llamado para intermediar, para estar en medio de Dios y los hombres, para estar en medio de Dios y nuestra nación, nuestro país, nuestra comunidad. Podemos acercarnos entonces porque ya tenemos paz con Dios, porque Dios nos ha hecho justos, tenemos paz. Podemos acercarnos por medio de la fe también, dice, para gozar de su favor. Este es el fundamento de la verdadera justicia para tener poder en la intercesión.
Así es, para gozar de su favor y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria. Así que mi expectativa es que, claro, yo por causa de esta justicia, que es un regalo que es de Cristo, yo estaré con Dios por toda la eternidad y nos iremos en el arrebatamiento de la iglesia. Así que bien, vemos qué importante, claro, esta es la justicia. Esto es básico en la vida cristiana, esto es básico para nacer de nuevo. Si alguien no entiende la justicia de Dios, no entiende que ha sido perdonado por causa del sacrificio de Jesús, claro está que no tendrá autoridad para acercarse a Dios, no tendrá autoridad, hijo amado, para orar a Dios, para interceder y saber que Dios te va a escuchar y va a responder, va a tener una respuesta poderosa a lo que tú estás pidiendo, porque su comunión íntima es con los justos, solo con los justos, no con los pecadores. Nosotros ya no somos pecadores. Él no puede tener intimidad, no puede tener amistad con pecadores, solo con justos, porque Él es un Dios santo y perfecto. Así que su comunión íntima es con los justos, Él camina con el justo, Él habita con el justo, Él oye al justo y libera, por tanto, a otros por medio del justo. Así que podemos ver esto en las grandes historias de la Biblia, como lo vimos en el caso de Abraham, cómo Dios lo hizo justo siendo un idólatra, como dice ahí el libro de Josué, en la parte final, en su discurso al pueblo de Israel, cuando Josué ha hecho entrar a la nación de Israel, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y el pueblo de Israel está por vivir esta nueva generación en una nueva era. Es que Josué les da este largo discurso en el capítulo 24, en la parte final, y les dice cómo Abraham, el padre de esta nación, era un idólatra. Así que ellos no deberían sentirse orgullosos por tener a Abraham como padre, por ser Abraham, sino deberían orgullosos de tener a Abraham como padre porque Dios lo había llamado y escogido, y al creerle a Abraham a Dios fue hecho justo. Así como ahora nosotros, al creer nosotros a lo que Dios dice que hizo por medio de Jesús, somos justos. En las grandes historias de la Biblia vemos así como Moisés, como mientras él mantuvo sus brazos levantados, dice que Israel prevalecía, cómo él oye al justo, cómo él va a responder a los justos, aquellos que están sostenidos por la justicia de Dios, no por su propia justicia. Y vemos desde luego ya en la historia de Daniel cómo él era un hombre justo y cómo a través de Daniel cambió la historia de Israel, restauró a los judíos, los hizo regresar a través del decreto de Ciro para que salieran de Babilonia. No se provocó ninguna guerra de independencia, no hubo una rebelión en Babilonia, simplemente el rey Ciro decretó que los judíos debían regresar a su tierra y restaurar el templo. ¡Qué impresionante! Así que es a través de los justos como Dios va a manifestarse, es como vamos nosotros a atar y desatar en la tierra para que también se eche en los cielos. Nuestra intercesión tiene poder por causa de nuestra fe. Esta es la conclusión, como vimos ahorita en Romanos 5:1, que nuestra intercesión, nuestra oración, la autoridad que tenemos, ¿verdad?, tiene poder por causa de nuestra fe. Por eso tenemos que entonces cuidar nuestra fe y estar creciendo en fe, porque es por causa de nuestra fe que nuestra intercesión tiene poder, es por causa de nuestra autoridad de hijos amados. Y esta autoridad va a ser, la vamos a ejercer a través de la fe. Si nosotros no usamos la fe, no estamos levantándonos con autoridad. Y si no oramos, tampoco estamos activando la fe y la autoridad que Dios nos ha dado por ser sus hijos. Así que a través de nuestra fe, al orar y al interceder, todo es posible. Es a través de nuestra fe, a través de nuestra fe, al orar, interceder, todo es posible. En Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que estamos viendo aquí el principio de la oración eficaz del justo. Hemos entendido entonces en qué consiste la justicia verdadera para que nosotros nos afirmemos en identidad y por medio de la fe estemos usando las llaves del reino para atar y desatar, porque solamente cuando se ha hecho aquí en la tierra, será hecho en el cielo. Hechos 24:16 dice:
y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así que este es el conflicto espiritual que tenemos al orar, al acercarnos a la presencia de Dios, sentir una barrera que nos separa, sentirnos indignos, aún sentirnos sucios. Aquí nos está diciendo, o reprobados, nos está diciendo como el apóstol Pablo decía, procuro sobre todo, si algo hago, es lo que significa procurar, es tener siempre, siempre, no solo el domingo cuando voy a la iglesia, siempre procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí la pregunta es, ¿Pablo nos está diciendo que él nunca cometía pecados? ¿Pablo nos está diciendo que él nunca pecaba? ¿Que él nunca pecaba contra Dios y contra los hombres? No, no nos está diciendo que él no pecaba, nos está diciendo que aunque él cometía pecados y se equivocaba también, por cierto, él reconoce un pecado de codicia en una de sus cartas. Pero nos está diciendo sobre todo que aunque él sabe que ha pecado y tiene una conciencia de haber pecado, sin embargo, él procura siempre tener una conciencia sin ofensa. Así que lo que Pablo entendió y estaba enseñando es que necesitamos, y es lo que Dios quiere que entendamos, es que tenemos que cuidar, estar siempre con una conciencia sin ofensa, una conciencia limpia o libre de pecado ante Dios y ante los hombres. Y en esto consiste cómo tener una conciencia limpia que no esté ensuciada por nuestro pecado, porque alguien que pretenda que su conciencia no está sucia de pecado, pues se engaña. Es lo que nos dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora ve el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que aquí es como que nos pone contra la espada y la pared del Señor. No hay manera de que nosotros neguemos que hemos fallado, que hemos pecado. Nos dice el verso 8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. En el verso 10 dice que lo hacemos el mentiroso. En el verso 8 dice que en ese caso nos engañamos a nosotros mismos. En el verso 10 dice que entonces su palabra no está en nosotros. No hay manera posible de escapar. El Señor nos está confrontando para llevarnos precisamente a mantener una conciencia limpia y libre de culpa. En el verso 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, entonces lo que el Señor nos está llevando es a reconocer, a un reconocimiento de cómo hemos fallado, lo que hemos hecho mal, si hemos pecado. Dice entonces, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo. Así que no nos está condenando, no nos está rechazando. Lo que está diciendo es que seamos honestos, seamos transparentes y que al reconocer que hemos fallado, en vez de echar la culpa a otros, nosotros reconozcamos y tomemos nuestra propia responsabilidad, porque a Él no lo podemos engañar ni nos podemos esconder. Así que es algo que yo he aprendido desde el principio que yo recibí al Señor y he aprendido a ser transparente y en verdad esto es lo mejor para nuestra vida y nuestra conciencia. Así que si confesamos nuestro pecado, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, no para condenar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que aquí es donde nosotros somos llevados a ser humildes, a dejar de justificarnos y reconocer cuando hemos fallado y dejar que sea la sangre de Cristo lo que Jesús hizo a nuestro favor, lo que nos haga dignos, nos haga justos y nos mantenga con una conciencia limpia y una conciencia libre de toda culpa. Bien, así que este es el tema con el que ahora vamos a considerar cómo, en qué consiste la verdadera justicia que nos capacita, que nos sostiene para activar nuestra fe en el poder de la intercesión. Como dice aquí Corintios 4:1, el apóstol Pablo escribiendo de su experiencia personal, experiencia en la vida cristiana, donde dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ténganos los hombres por administradores. Ahora bien, se requiere
de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ya habíamos visto que el apóstol Pablo escribía que él buscaba o procuraba estar libre de toda conciencia que lo acusara de pecar contra los hombres y contra Dios. Y ya vimos que esto no es porque en verdad fuera un hombre perfecto, que nunca fallara, que nunca pecara. Como hemos comentado, él mismo confiesa tener una debilidad, hablando de un problema ahí en su corazón de envidia. Tú lo puedes leer en una de sus cartas. Aquí nos dice que se ha hallado fiel. Entonces, aquí cuando habla de ser hallado fiel, no está diciendo que sea perfecto, que absolutamente nunca ha pecado ni nunca hace nada que pueda ofender a Dios o a los hombres. Se refiere a lo siguiente: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Fíjense cómo él dice: a mí no me importa ser juzgado por ustedes, no me importa la opinión de ustedes, cómo ustedes me juzguen, o por tribunal humano. Eso lo tengo en muy poco. Para mí eso no es importante. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Mira qué interesante, ¿no? Como para tener una conciencia limpia, debemos dejar de juzgarnos a nosotros mismos, porque cuando hay orgullo, estamos siempre nosotros sintiéndonos mal por cualquier cosa de nuestra vida o de nuestro pasado. Pero Pablo decía: ni siquiera yo tengo derecho o autoridad para juzgarme a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, decía el apóstol Pablo, claro, no solo él por la vida excelente que tuvo, sino cada uno de nosotros puede estar absolutamente libre de mala conciencia. De nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Mira lo que dice: que aunque él no había nada que le hiciera sentirse culpable o mal con respecto a Dios y a las personas, sin embargo, eso no lo hace justo. Él reconocía que eso tampoco lo hace justo, pero el que me juzga es el Señor. Finalmente dice: yo no me juzgo a mí mismo, ni tampoco soy justo por no tener una mala conciencia. El que me juzga es el Señor. Y está hablando no de una forma intimidatoria, no amenazante. Está diciendo que el Señor es quien juzga. Y Él ya nos juzgó a nosotros en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Y Él nos juzgará nuevamente en el tribunal de Cristo, como ya hemos comentado. Pero por cierto, no nos juzgará para condenación, nos juzgará para traer premios, recompensas. Sí, nos juzgará, seguramente nos corregirá por alguna situación, pero sobre todo nosotros ya somos salvos y el Señor no nos juzgará para poner en duda nuestra salvación. Continúa el apóstol Pablo declarando, hablando de esto, diciendo: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, porque será entonces el juicio, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Así que cuando uno se esconde de esta forma del Señor y aparenta, finalmente cuando estemos ante el Señor, dice que Él manifestará lo que está en lo oculto del corazón. No lo podemos engañar. Lo mejor es ser transparente, y si por algo nos sentimos culpables, mejor reconocerlo y confesarlo. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, dice, y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia para que nuestra conciencia, que esté en nuestro corazón, esté libre y estemos sostenidos por la verdadera justicia. Dice: y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, finalmente en el tribunal de Cristo, cada uno recibirá alabanza de parte de Dios. Lo que corresponda, el Señor nos alabará. Bien, así que nos dice ahora primera de Juan 3:20, en el mismo tema. Dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios,
y Él sabe todas las cosas. Así que nos está diciendo que hay un conflicto en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y si nos reprende de lo que nuestra propia conciencia nos pueda reprender o acusar, dice que mayor que nuestro corazón es Dios, quien es juez justo que juzga y ya juzgó a través de Cristo Jesús. Nos dice en esta versión, y si vemos todo el contexto, nos dice de esta manera, nos dice, sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Observa cómo nuestra fe nos hace estar seguros y si tenemos una conciencia libre de culpa, nos sentiremos seguros delante de Dios. Es por eso que muchos no buscan a Dios en intimidad, no buscan su presencia, no oran porque se sienten reprobados, se sienten indignos, sienten que no tienen ningún derecho para poder hablar con Dios, pero esto es condenación. Dice que para los que están en Cristo no hay más condenación. Dice, pues si nuestro corazón nos acusa, así es en esta versión como nos está traduciendo, pues si nuestro corazón nos acusa de algo, si tu corazón te acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Lo sabe todo, lo cual quiere decir, Él sabe la razón por la cual nos sentimos mal con Dios, nos sentimos mal con otros, Él sabe lo indignos o reprobados que nos sentimos, pero Él es más grande porque Él ya ha juzgado y Él ya ha resuelto este problema, ya no hay nada que pueda interrumpir nuestra relación con Dios. La razón que Él nos lleve a confesar nuestros pecados es por nuestra conciencia, porque en Cristo Jesús para Dios ya estamos perdonados, somos santos y lo que hicimos hoy o hicimos o haremos mañana no cambia eso, ni tampoco pone en duda nuestra salvación. Dios nos lleva a confesarle para que estemos libres y nos sintamos seguros delante de Él para poder cumplir nuestro llamado. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza. Por eso Pablo procuraba mantenerse libre de una conciencia limpia. Y él nos habla, ahora aquí en Juan, nos habla la escritura de cómo si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza. Por eso es tan importante tener esto resuelto a través de la gracia de Dios, no confiando en nuestra propia justicia o en nuestra espiritualidad o nuestra propia religiosidad. Si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza. Este es el fundamento del poder de la intercesión. Nosotros tendremos poder porque es por fe que vamos a atar y desatar. Es por fe que estamos seguros que viene la respuesta de Dios a lo que hemos pedido, a lo que estamos clamando, porque tenemos confianza, porque nuestro corazón no nos acusa, porque estamos sostenidos con la justicia de Dios por medio de Cristo. Dice, tenemos confianza delante de Dios y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Así que aquí tenemos entonces cómo la justicia nos hace finalmente vivir en obediencia al Señor, no solamente de no hacer ciertas cosas malas, porque esa es la mentalidad en que hemos vivido, aún es lo que tradicionalmente en la iglesia siempre se predica, haciendo sentir a la gente siempre culpable o condenada, sino dice que por cuanto obedecemos sus mandamientos, ya vemos el mandamiento de servir a Dios, el mandamiento de perdonar cuando nos ofenden, el mandamiento de darle a Dios, de ser fieles con el diezmo, con la ofrenda, tantos mandamientos que el Señor nos está hablando día a día de lo que tenemos que hacer. Si nosotros estamos unidos al amor del Padre, estaremos atentos, sensibles y obedientes a todo lo que el Señor nos indica, pero sobre todo la verdadera justicia consiste en que nosotros estemos libres de toda culpa y nuestra conciencia y nuestro corazón no nos acusa. Y si nos acusa, sabemos que tenemos que ir al Señor, reconocerlo, pedirle que nos perdone y Él nos va a perdonar una y otra vez. Porque la sangre de Cristo tiene más poder y está por encima de cualquier falla o pecado en nuestra vida. Entonces continuamos aquí con esta escritura de Timoteo donde dice este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Observa la instrucción de un padre espiritual del apóstol a otro apóstol como Timoteo, un apóstol más joven, un pastor más joven, le dice, te encargo que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, pelees por ellas la buena batalla.
Pablo estaba animando en el lugar que le había asignado para hacer un trabajo apostólico y de pastor, que peleara con base en la profecía que él le había dado, peleara la buena batalla de la fe. Así que aquí vemos la importancia de que nuestra fe en las batallas de la vida peleemos con fe, estemos dando la batalla con base en la palabra que Dios nos ha dado profética, con base en las promesas de Dios y todo lo que Dios habla en nuestra vida a través de lo que está escrito en la Biblia, que peleemos por fe, que la batalla es por fe y se hace con fe y solo con fe vamos a vencer. Por eso dice a continuación, manteniendo la fe y buena conciencia. Así que para pelear en la vida, para pelear las batallas espirituales es necesario, indispensable mantener la fe y la buena conciencia. Así que podemos ver cómo aquí está uniendo la fe, la activación de la fe a la buena conciencia. Si yo tengo una buena conciencia, voy a mantener mi fe. Si yo tengo una mala conciencia, mi fe se va a hundir. Y lo que tengo que hacer es no esconderme de Dios ni de otros, ni alejarme. Lo que tengo que hacer es ir y confesar y estar libre por la sangre de Cristo para que teniendo una buena conciencia, como decía el apóstol Pablo, no teniendo nada que me acuse por haber ofendido a Dios o a los hombres, voy a mantener la fe. Y de esta manera voy a pelear la buena batalla y voy a vencer. Dice, desechando la cual. Así que la verdadera justicia hará que no desechemos. La justicia que tenemos en Cristo no nos hará desechar, sino mantener la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí puedes ver que la fe se hunde si no hay una buena conciencia. Pero esta buena conciencia no depende de nuestros méritos, de nuestras buenas obras, depende de que mantengamos nuestra confianza en la sangre de Cristo Jesús, por la cual somos dignos y por la cual somos amados como hijos. Así que conclusión, a través de nuestra fe al orar e interceder, todo se hace posible. A través de nuestra fe al orar o interceder, todo se hace posible. No depende de qué hicimos o qué no hicimos, si pecamos o no pecamos. Ya vimos que esto está resuelto en Cristo Jesús por la gracia. Es más bien a través de nuestra fe que cuando nosotros oramos e intercedemos, tomando las llaves del reino, todo se hace posible, todo se hace posible. Bien, pues hemos llegado al final de esta sesión y la conclusión es que el poder de la intercesión se activa a través de nuestra fe. Es por medio de nuestra fe que nosotros nos podemos levantar con autoridad, usando las llaves del reino para atar y desatar, porque solo hasta que sea hecho aquí en la tierra será atado en el cielo. La única manera a través de la cual Dios puede manifestar su presencia y su poder sobrenatural es a través de nuestra fe cuando nosotros oramos y cuando hacemos intercesión. Por esa razón es que tenemos que cuidar mucho de nuestra fe, mantener nuestra conciencia limpia, libre de toda condenación, de toda culpa y caminar por fe, porque es la única manera a través de la cual podemos activar el poder de la intercesión. Por esta razón Jesús hizo una declaración tan poderosa allí en Mateo capítulo 11, verso 12, donde allí dice, el reino de los cielos hasta hoy sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. Tenemos que tomar la autoridad. A través de nuestra fe nosotros podemos ser valientes. A través de nuestra fe nosotros podemos ser audaces y tomar la autoridad y levantarnos con la autoridad que nos ha sido dada a pesar de nuestras debilidades, a pesar del conflicto que estemos librando en nuestra conciencia. Ahora sabemos que el Señor nos ha dado una posición de justicia, que somos justos, que podemos hacer la oración del justo, que logra mucho más que lo que podemos conseguir a través de nuestro propio esfuerzo. Y de esta manera arrebatar el reino, porque la palabra que se traduce del griego es la palabra arpazo, arrebatar, que significa apoderarse de algo, apoderarse como si fuera un premio, una recompensa, es decir, es algo que ya nos ha sido dado, pero hay que apoderarse. El reino y la autoridad ya nos ha sido dada por causa de Cristo Jesús, pero tenemos que aprender a arrebatar, a apoderarnos. Significa tomar por la fuerza, hacer una demostración abierta de fuerza. Así que desde lo más profundo en nuestra conciencia, en nuestro corazón, donde estamos librando sobre todo la batalla decisiva para mantenernos en identidad,
tenemos que arrebatar desde ahí, desde lo más profundo de nuestro corazón y orar creyendo que lo que Dios dice que nosotros somos, creyendo y confiando por completo en su justicia para de esta manera orar y hacer que los cielos se abran y hacer que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra así como en el cielo. Y de esta manera ser su iglesia a la que Él ha llamado a predicar el poderoso evangelio de Jesucristo, a cumplir nuestro llamado de ser una luz que alumbre en la oscuridad y ser sal para la tierra.